soy Eva, la pequeña reportera. Hoy mi invitado especial es Tomás Alva Edison. Señor Edison, ¿es cierto que de pequeño le expulsaron de la escuela? Yo estaba casi sordo y no entendía al maestro. Sí, al final me expulsaron y mi madre decidió enseñarme todo en casa. Ella me regaló un libro de química que me encantó y a los 10 años monté mi primer laboratorio en el sótano, aunque tuve un pequeño incidente. Se dice que usted vendía su propio periódico en un tren. Sí, recopilaba noticias de la guerra y de los pueblos cercanos. También monté un laboratorio en un vagón, pero ahí tuve otro pequeño incidente. Después, a los 15 años, aprendí el oficio de telegrafista, lo que me permitió trabajar en Nueva York, gracias a un amigo, unos años después. Allí patentó su primer invento, ¿no? Se trataba de una máquina para contar votos, pero no tuvo éxito. Lo que sí triunfó fue una impresora para los valores de la bolsa. Me pagaron tanto que a mis 21 años pude dedicarme a los inventos. He leído que llegó a tener una auténtica fábrica de inventos. ¿Cómo fue eso? Me mudé a Nueva Jersey, a Menlo Park, y allí construí un gran laboratorio con muchos ayudantes. A partir de ahí surgieron inventos que cambiaron la historia, como la mejora del teléfono y las baterías de níquel de hierro, con las que algún día habrá coches eléctricos. Ya lo creo, señor Edison. ¿Y el kinetoscopio? Es uno de sus inventos más reconocidos. Sí, pero antes creé el fonógrafo pequeña, una máquina para grabar y reproducir el sonido. El kinetoscopio era un aparato que permitía a una persona ver imágenes en movimiento. Ah, después los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, que permitía proyectar la película para muchas personas. Bueno, ellos se basaron en mi invento y fui yo quien fundó el primer estudio cinematográfico del mundo. Pero nada se compara con mi invento más brillante. ¡Claro! La bombilla. Sí, gracias a que probé con un hilo del cesto de costura de mi esposa, conseguimos que la bombilla durara encendida más de 48 horas seguidas. Tuvo mucha suerte. No, durante años probamos muchos filamentos, pero se fundían. Y seguimos buscando materiales por todos los continentes. No nos rendimos. Eso no es suerte, pequeña, es trabajo. Sin duda, hay que ser perseverante para conseguir nuestros sueños. Gracias, señor Edison. Edison presentó en su vida 1093 patentes de inventos que mejoraron el mundo. Por eso, cuando falleció, millones de personas apagaron por un minuto las luces de sus casas para recordar al hombre que iluminó la noche para siempre.